Buenos días, trataré de ser lo más educativo en este sentido, porque si bien nos marean mucho los datos, las letras, ahora sí con los abogados y las leyes y todo, pues también los voy a marear ahora, pero ahora con números, o sea que vamos de algo feo a otra cosa fea, ¿verdad? Pero ni modo, esto se trata de ser pues así, porque es una capacitación, entonces ni modo, tendremos que aprender de números. Nada más les comento, yo además soy ginecólogo, soy médico, pero ginecólogo, y tengo una maestría en ciencias médicas que tiene que ver con temas de números precisamente, y un doctorado en bioética. Y actualmente, bueno, pues, practico la ginecobstetricia, soy practicante, por decirlo así, y soy además académico. Entonces aquí lo que les traigo es el trabajo fruto del Centro de Bioética de la universidad. No es un trabajo únicamente mío, es un conjunto de personas que estamos colaborando precisamente en estos temas. Y bueno, pues vamos a hablar de la parte médica, sobre todo de los mitos que hay en el tema relacionado con el aborto. Es muy importante entender porque muchas veces la información se manipula para hacernos creer con algunas cifras cosas que no son reales. Entonces tratamos de exponer los puntos más importantes que generan mayor debate, ¿sí?, hoy en día en relación con este tema. Igual es muy amplio, pero bueno, al final dejaremos un espacio para sus preguntas. Vamos a hablar de lo que es propiamente el inicio de la vida humana. Voy a ponerles un video para que lo disfruten, lo vean, pues son imágenes pues muy hermosas de lo que es el inicio de la vida. Les iré explicando algunas cosas y luego ir puntualizando algunas. A ver, ahora no quiso avanzar. A ver, vamos a tratar de ver si aquí. Bueno, ahí vemos cómo está entrando, a ver si le podemos quitar el volumen aquí a la compu, entrando el espermatozoide en el óvulo. El óvulo sabemos que es la célula femenina y el espermatozoide la masculina. Una vez que entra el espermatozoide al óvulo, se empieza como a cerrar el mismo óvulo, la capa externa del óvulo, para impedir la penetración de más espermatozoides. De esta manera, ¿sí?, pues favorece lo que llamamos el tema de la individualidad, un óvulo con un espermatozoide. Hay quien dirá, es que a veces hay gemelos, ¿por qué entran dos? Bueno, sí, pero después viene un proceso de división, son dos tipos de códigos genéticos independientes que van a formar dos vidas diferentes, ¿verdad?, aunque tengan un gran parecido. Pero en este caso, una vez que entra el espermatozoide y se logra concretar esa función, hay mecanismos químicos, ¿sí?, que impiden la mayor entrada de otros. Ahora vamos a otra etapa, ya en el interior del óvulo. Se empiezan a organizar lo que le llamamos nosotros los pronúcleos. El pronúcleo masculino, que es la información masculina, se empieza a organizar en cromosomas, y por otro lado, el pronúcleo femenino, que también a su vez se termina de dividir para que sean 23 cromosomas de la mamá y 23 cromosomas del papá. Y se empiezan a organizar a través de pues, estas líneas como carreteras que vemos alrededor, que los empiezan a ordenar, ¿sí?, de tal manera que los cromosomas se empiezan a unir, a integrar y a generar un fenómeno importantísimo, ¿sí?, que es ese entrecruzamiento de información genética, ¿verdad? Proceso fundamental para hablar de que en ese momento ya existe una nueva vida, ¿sí? Este proceso, una vez que se da, obviamente esto ya está ocurriendo en la trompa de Falopio, y es en ese momento cuando empieza a avanzar a través de la trompa de Falopio para llegar al interior del útero,
e implantarse, ¿sí? El video tarda unos minutos más para exponerles cómo se implanta, etcétera, pero aquí el elemento fundamental, ¿sí?, es que ustedes observen cómo estas primeras horas de vida pues implica una gran cantidad de mediadores químicos, biológicos, que interaccionan para que el proceso de la fecundación se lleve a cabo, ¿sí? No es un evento así aislado. De hecho, pues todo esto está perfectamente bien estudiado, ¿sí? Se sabe cuáles son las proteínas que intervienen para favorecer que el espermatozoide sepa en qué momento o en qué sitio llegar de la capa externa del óvulo y empezarse a adentrar, cómo reacciona el óvulo para permitirle la entrada, cómo se seleccionan los espermatozoides que tienen una adecuada formación estructural, cómo se seleccionan aquellos, se eliminan aquellos que no tienen una adecuada función y formación. Todo es un proceso químico totalmente complejo y perfectamente bien estudiado, ¿sí? Si ustedes quisieran tener información al respecto, bueno, pues hay muchos textos en ese sentido, y yo podría decirles que cientos, quizás miles de artículos científicamente bien avalados que demuestran que esto es una realidad. Y obviamente, cuando nosotros hablamos de este tema del inicio de la vida, pues estamos aquí nosotros llegando al punto en el que una vez que se forma esa primera célula, que se unen los cromosomas 23 del papá y 23 de la mamá, pues en ese momento se forma una nueva vida. Y es a partir de ahí cuando empieza todo el proceso de división celular. Una vez que se determina esa primera división celular, que estamos hablando de que son las primeras 24, 48 horas de vida, ¿sí?, y se logran separar ambas células. Esta es la célula 1, por así decirlo, la célula 2, primeras horas de vida. Es a partir de ese momento cuando ya se ha determinado, ¿sí?, la función específica de esas células. ¿A qué voy? Esta célula que vemos acá, en la porción superior, va a dar la formación de lo que corresponde al embrión. Y de abajo va a ser, ahí voy. Eso. Y la de abajo va a ser la que va a dar la formación a la placenta y tejidos de apoyo. Una vez que esto se determina, así va a ser siempre. O sea, nunca va a pasar de que esta ahora va a formar embrión y esta de embrión placenta. Por lo tanto, ya estamos hablando de que este ya es el embrión, el bebé, y esta es la placenta, ¿sí? Y esto así siempre se va a estar dando. Como que esto todavía no lo entiendo, ya lo entenderé. Y punto, ¿sí? Incluso espacialmente, ¿sí?, también va a tener una dirección. No es nada más de que cae aquí y dice que no, tiene una orientación espacial, porque toda esta formación celular tiene una función específica. ¿Y qué va pasando? Cuando esta célula se logra dividir en dos, cada una de estas células que definen el embrión, una va a ser la que va a formar estructuras como sistema nervioso, esquelético, corazón. Y otra, gastrointestinal, ¿sí?, etcétera. Ya tienen cada una de esas células y una función específica. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos decir, ¿dónde está el sistema nervioso? Pues en esta célula. ¿Ese es el sistema nervioso? Sí, sí lo es, porque ya está. Y la otra, oye, ¿dónde están los huesos, etcétera? Bueno, pues están aquí en esta célula. Oye, pero es que yo no lo veo como hueso, ¿sí?
Espérame, si a nosotros en este momento nos hacen un análisis muy detallado con microscopía electrónica de nuestros huesos, ¿qué vamos a ver? Puras células, agua. ¿Sí? Y si nos hacen un análisis mucho más profundo, ¿qué vamos a ver? Átomos, ¿sí? Estructuras ya muy alejadas de lo que pareciera ser la realidad física como lo estamos viendo, pero eso no quiere decir que no lo sea. Por supuesto que lo es. ¿Sí? Entonces es imposible negar, bajo esa visión de las cosas, que este es un embrión y que esta es la placenta. O sea, viéndolo desde un punto de vista totalmente objetivo y con una amplitud de criterio para entenderlo, porque hay quien simplemente no lo quiere aceptar. Pero una cosa es no quererlo aceptar y otra cosa es no aplicar el sentido común. Y viéndolo desde esa visión, desde que se empieza a formar el embrión y hasta que nace un bebé, pues nosotros podemos decir que en ese proceso de desarrollo, este embrión sigue siendo la misma persona que está aquí. Y este bebé sigue siendo la misma persona de esta señora anciana que está aquí presente. Levante la mano, ¿quién de ustedes no es la misma persona de los que están aquí presentes que cuando eran niños? Que no es, desde este sentido biológico. ¿Quién levanta la mano? ¿Alguien? ¿No? ¿Y quién de ustedes se saltó alguna de estas etapas para estar aquí presente, parado? ¿Quién se la brincó? Pues nadie. Pues como dicen, solo Dios, ¿no? Pero de ahí nadie más, ¿eh? Todos los que estamos aquí presentes necesariamente pasamos por esta etapa. Y no por eso somos diferentes. O sea, no hay saltos cualitativos en el sentido de la esencia del ser del cual estamos hablando. Si yo siempre seguiré siendo José Manuel, y me seguiré siendo José Manuel si es que logro vivir 80 años, definitivamente, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿podemos hablar de vida humana aquí? Sí, claro que sí. ¿Quién de ustedes, de los que estamos aquí presentes, no es una persona? No lo es. Entonces, ¿por qué? ¿Y quién de ustedes, cuando estaba en esta etapa, ¿sí?, podría decir que no es persona? Pues nadie. Es como autonegarse, ¿sí?, aceptarse lo que uno es, ¿verdad? Esta niña no es persona porque está más chiquita, porque todavía no parece una mujer adulta. Pues no, claro que es persona. ¿Sí? Igual este bebé, pues claro que es persona. Es que no ha nacido. Ah, bueno, entonces, es que todavía no ha nacido. Ah, bueno, entonces le hago una cesárea de una vez a la mamá, lo sacamos para que ya sea persona. O sea, ¿una cesárea te hace ser persona? Pues no, ¿sí? O sea, es simplemente querer negar de una manera arbitraria lo que es algo que realmente está totalmente demostrado científicamente, ¿sí?, y que además tiene todo el sentido común, ¿sí? Vamos a hablar de algunos pronunciamientos distintos de lo que estamos comentando. Hay quien dice que a las 12 semanas el embrión, o sea que el embrión no es persona o no es un individuo biológico porque carece de sensaciones, dolor, sufrir, gozar, por un desarrollo incompleto del sistema nervioso. O sea, no está negando que hay sistema nervioso, ya para empezar, ¿sí? Pero dice que el hecho de tener dolor, sufrir y gozar, ¿sí?, pues te hace ser un individuo biológico. Eso es lo que determinan
estas personas. Si consideramos que esto, dolor, sufrimiento, gozo, hace un ente, un individuo biológico, no lo serían las personas que están anestesiadas, en coma profundo y con algunas enfermedades neurológicas graves, pues que le impiden tener estas condiciones, ¿sí? Y por lo tanto, pues no son individuos biológicos. Entonces quiere decir que en ese momento, pues si me van a hacer una operación y ya me anestesiaron, pues ya no soy individuo biológico. ¿Hasta dónde podría llegar un absurdo y el riesgo que esto pudiera implicar? ¿Sí? Imagínense unos médicos que piensen de esta manera, que bueno, gracias a Dios no conozco que estén tan mal de la cabeza, ¿sí? Pero ¿hasta dónde podría llegar el aceptar este tipo de argumentos? Y pues para empezar a dar algunas opiniones, negar que no se han establecido las conexiones nerviosas antes de las 2 semanas no explica por qué un embrión de 9 semanas es capaz de moverse y dar de brincos en el seno materno. A las 9 semanas, yo hago ultrasonidos y es impresionante ver cómo ya están dando de brincos. Para que una persona dé un brinco, ¿sí? Implica, seguramente habrá aquí algún médico también, si no, no me dejarán mentir, implica ya un alto grado, ¿sí? De interacciones, ¿sí? Cerebrales, ¿sí? Y funcionales motoras. Implica ya un grado de avance importante en ese proceso. No es algo que se logre de una manera tan sencilla, porque implica la conexión nerviosa, cerebral, motora, el movimiento muscular, la estructura ósea, ¿sí? Todo un proceso, vasos sanguíneos que le den irrigación, función, oxigenación. Entonces todo es un proceso complejo de desarrollo. Breve, para que no me vaya yo atrasando y me corten a la mera hora. ¿Va a comentar algo? De hecho, hay problemas también, ¿no? De personas que no sienten dolor. Claro. Tienen un problema Sí, hay una patología en ese sentido que no sienten dolor. Entonces no son personas, no son seres humanos, hay que eliminarlos, ¿verdad? ¿Y por qué no? ¿Por qué ver esta visión siempre negativa de las cosas? Oye, hay personas que están sufriendo por esta condición física, pues para eso tendrá que avanzar la ciencia para curar eso. Y no eliminarlo, detectar, ahí este señor va a venir con este problema, mejor vamos a enfocarnos al tema inútero para detectarlo, pues para provocar el aborto, ¿no? Porque tiene una condición física grave. No, vamos a ver la manera de ayudarle a este individuo para que logre nacer y logremos ayudarlo y no matarlo. ¿De acuerdo? Para ello, pues hay algunas investigaciones, se ha detectado que a nivel de receptores, son datos ya más técnicos, pero la forma de medir indirectamente la percepción es mediante la evaluación de receptores, ¿sí? En ciertas zonas de la piel, estructuras internas, receptores nerviosos, ¿sí? Se han encontrado alrededor de la boca, a las 7 semanas de desarrollo, en las palmas de las manos a las 10 semanas, en el abdomen, ¿sí? En todo lo que es estructura abdominal, reflejos ya complejos, ¿sí? De percepción espacial de cómo está mi estructura física a las 8 semanas, ¿sí? Por lo tanto, incluso apenas hace no mucho vi un video que les invito a verlo, de una película que está en unos días, no mañana pasado, mañana se estrena, que se llama Inesperado, donde se ve el video de cómo se está practicando un aborto y el bebé empieza a tratarse de alejar, como que percibe que algo algo lo está agrediendo, ¿sí? Yo cuando estaba viendo ese video dije, me acordé de esta diapositiva, pues sí, tiene todo razón, tiene todo sentido, ¿sí? No podemos asegurar que esté teniendo dolor, porque en ese momento no puede gritar. Porque no, para que alguien grite, necesita tener necesariamente a nivel pulmonar aire
y necesita tener libre, ¿sí?, todo lo que es la función del habla con el aire. Entonces, si nosotros nos meten en una alberca, lo hemos hecho muchas veces, que queremos gritar desde adentro y nadie nos oye, ¿sí? Pues es igual hacia un bebé, tampoco puede externarlo, ¿sí? Pero esa reacción que nosotros podemos ver en ese video, que no dudo que sea un video real, ¿sí? Ahí está pues nos habla de que realmente es un bebé que seguramente está sufriendo, ¿sí? Y ese es un tema delicadísimo, porque últimamente han pretendido hacerle creer a nuestros legisladores de que no hay forma de demostrar de que se sufre, de que les duele, etcétera. Pero nosotros lo que estamos haciendo al aceptar que esto esté ocurriendo en el tema del aborto, pues estamos aceptando que muchas personas las estemos matando de una manera totalmente, ¿sí?, degradante, ¿sí? Y eso es algo que estamos permitiendo, ¿verdad? Y es algo muy grave. O sea, realmente estamos poniendo a las personas, ¿sí?, en un paredón para hacerles en ese momento actos de barbarie a fin de darles la muerte. Y no por ello tienen el menor valor que lo que estamos viendo en este momento. O sea, ya hablamos, ya nos quedó claro que sigue siendo lo mismo, ¿sí?, una persona a las 2 semanas que una persona de 80 años, ¿verdad? Ahí va. Se ve una contradicción porque muchas personas de derechos animales piden una muerte más humana para cierto tipo de animales y no lo hacen para un embrión que está en el vientre de la madre. O sea, ¿dónde está la humanidad entonces para un ser viviente, no? Definitivamente. Otro argumento, ¿sí? Es mi cuerpo, yo decido. Lo hemos oído muchas veces, ¿no? Miren, en ese contexto podemos decir esto. Cuando hablamos de un bebé, o sea, de un embrión, este está formado por la célula de la madre más la célula del padre, ¿sí? Cuando hablamos de un tumor en el cuerpo de una mujer, vamos a hablar del cuerpo de una mujer, ¿sí? Estamos hablando de células, se forma un tumor a partir de células propias del organismo y que representan una enfermedad, ¿de acuerdo? Un bebé puede tener un sistema de defensa diferente, inmunológico. Puede ser, tiene un sistema de defensa distinto. Puede tener un tipo diferente de sangre al de la madre, lo sabemos. Y tiene información genética diferente. Un tumor no puede tener esto, ¿de acuerdo? Si se extirpa el tumor, cura, sana e incluso le puede salvar la vida a una mujer, ¿sí? El quitar un bebé no la cura de nada. No le cura de nada. Hay algo más adelante que vamos a hablar que tristemente tiene razón. Pero es diferente el contexto, ¿sí? ¿Y a qué voy? Es mi cuerpo, yo decido. Un tumor sí es su cuerpo, ¿sí? Porque es algo que surge de su cuerpo. Pero un bebé no es su cuerpo, surge de la célula de un padre y de una célula de ella, pero requiere de la célula del padre. Y que además eso lo hace totalmente diferente y distinto totalmente al cuerpo propio de la madre. Vamos a verlo desde otra perspectiva. Todos los seres vivos dependemos de un macroambiente. Y decirnos algo respecto a la frase de abajo que se me hace que es fundamental. Lo vamos a comentar. El bebé no es tu cuerpo, está en tu cuerpo. Más adelante lo vamos a comentar, ¿sí?
Todos los seres vivos dependemos de un macroambiente. El bebé depende de agua, aminoácidos, proteínas, grasas, de la sangre de la mamá, que está ahí contenido todo esto. Y nosotros también. Imagínense que todos nosotros estuviéramos aquí metidos en esta botella, estamos en este salón. También dependemos de agua, de comida, de tener calor, ¿sí? Tener los elementos de oxígeno, todo. Si en este momento cerraran este salón de forma hermética, nos quitan la comida y lo cierran de forma hermética, ¿cuánto tiempo podríamos vivir acá? Y somos, en teoría, seres independientes, que no dependemos de nada, ¿sí? No, sí dependemos hasta que nos muramos del medio externo, necesariamente. Si nos hacen eso, en una semana ya no hay nadie aquí, vivo. Quizás uno, a lo mejor muy resistente, ¿sí? Pero la mayoría estaríamos muertos, ¿de acuerdo? Entonces, todos los seres vivos dependemos de un macroambiente, todos. Tanto el bebé, ¿sí? Como nosotros mismos. Por lo tanto, ese no puede ser un argumento, ¿sí? Para hablar y decir, yo decido por qué es mi cuerpo. O sea, es otro elemento exterior. El embrión es independiente y se autoconstruye. Esto está demostrado con las técnicas de reproducción asistida. Ahí tienen algunos puntos que más adelante se pueden discutir, etcétera, pero no voy a hablar de ese tema. Pero sí lo voy a utilizar este argumento para entender este concepto. Si yo tomo en un laboratorio un óvulo y un espermatozoide, lo uno, le pongo todos los medios de ese macroambiente adecuados, bien calculados y todo, ese embrión va a continuar su desarrollo. Va a continuar su desarrollo y si lo coloco en el interior del cuerpo de una mujer, que puede ser su progenitora o no, en 10 años va a ser un niño que estaría aquí corriendo como si nada. ¿Sí? O sea, no es el cuerpo de la madre, ¿sí?, lo que te hace ser persona o no. No es lo que te hace ser un ser independiente, ¿sí? El embrión ya lo es y se autoconstruye por sí mismo. Lo único que requiere, como cualquier ente biológico, ¿sí?, de los medios para favorecer y continuar su desarrollo. Así como estamos nosotros ahorita, no somos diferentes a ese embrión. También nosotros requerimos de todos esos elementos para continuar nuestro desarrollo. Por lo tanto, es un argumento que no tiene ningún sentido. ¿De acuerdo? Por lo tanto, y ahí va el comentario, el bebé no es parte de mi cuerpo, está en mi cuerpo. Y por lo tanto, no puedo decidir por la vida de un ser humano independiente. Por lo tanto, ese de ¿qué es mi cuerpo? Yo decido, espérame tantito. Estás negando muchas cosas y estás diciendo una tontería, ¿sí?, por todo lo que acabamos de comentar. Otro argumento, aborto legal, aborto seguro. Lo hemos oído también muchas veces. Miren, y esto es algo que médicamente se sabe. Hay dos formas de hacer abortos, con medicamentos y por aspiración. El aborto no es 100% seguro, ni por medicamentos, ni por aspiración o un legrado, etc. Siempre hay riesgos para la salud y para la vida de la mamá. Y obviamente pues, se mueren los bebés también, no nos olvidemos de eso, ¿verdad? Puede fallar en menos de 8 semanas, ¿sí? Puede ocasionar una hemorragia con un porcentaje bajo del 0.1%, pero una hemorragia grave. O sea, estoy hablando, todas las mujeres sangran al tener un aborto, todas. Y para los que ya vieron la película, ahí está un ejemplo, ¿sí? Por esa película va a ser un parteaguas, yo creo que va a ser algo muy bueno. Pero en ese sentido, hay condiciones donde sí en verdad se pone en riesgo de forma muy grave la vida de la madre. Y han muerto mujeres por usar medicamentos. También el realizar un
legrado por aspiración, pues hay riesgo de infecciones, de hemorragia, de perforación del útero. Si hay perforación útero se puede lastimar el intestino y pueden venir complicaciones muy graves que pueden llevar a la muerte de una mujer. Por lo tanto, no podemos hablar de que aborto legal, aborto seguro, ¿sí? Y por lo tanto, pues hazte un aborto para que sea seguro y no mueras en la calle por haberte hecho o para haber ido a un sitio donde te lo hagan de forma clandestina. Esa no es la solución. El riesgo va a estar y puede morir esa mujer. Lo que no debe de ocurrir es que eso ocurra. ¿De acuerdo? Y también lo que comentaban así, aquí adelante, no les así entre broma, de que bueno, pues también mentalmente puede afectar y todo. Claro que sí, está bien demostrado que en un artículo que se realizó muy interesante de, ¿cómo se llama? Esta asociación IRMA, en el que las mujeres que se habían sometido a un aborto experimentaron un 81% más de riesgo de problemas de salud mental. Y aquí están los riesgos, ¿no? Desglosados: predisposición al alcohol, predisposición a drogas, trastornos de ansiedad, trastornos de humor, ¿sí? Y aquí algo gravísimo, ¿no? Presentan estrés postraumático con aborto inducido, siendo más severo el grado de estrés que en aquellas con aborto, el grado de estrés en aquellas con abortos inducidos. Presentan síntomas múltiples de hiperactivación, reexperimentación y evitación. Muchas mujeres no olvidan esto. Es algo que llevan ahí, las marca, pero lo siguen teniendo aquí en la cabeza. No lo olvidan, sueñan con él, lo siguen viviendo, etcétera. Seguramente muchos de ustedes como líderes religiosos seguramente han tenido un contacto en este sentido y es difícil a veces dar una consejería y es, yo diría, en muchas ocasiones imposible tratar, bueno, sí se puede tratar, pero lograr que una mujer logre quitar de su mente, ¿sí?, este evento. Es algo de lo que poco se habla, pero es algo de lo que mucho tenemos que hablar, ¿sí?, de las consecuencias psicológicas que trae el aborto para todas las mujeres. También se comenta, aborto legal, no criminalicemos, es que no hay que criminalizarlas, no más cárcel de mujeres, ¿sí? Las mujeres están yendo a la cárcel por aborto y por lo tanto hay que despenalizarlo para que no vayan a la cárcel, ¿sí? Son más de 200 mujeres presas por abortar en México. Están presas 200 mujeres en México por abortar. Esto provoca que muchas mujeres sean sujetas a un proceso penal, con el impacto que ello puede tener en su vida. Incluso finalmente no enfrentan una sanción penal. En prisión 200 mujeres por abortar en México. A mí me pasaron esta información del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde se reportó cuántas mujeres están en la cárcel por el delito de aborto. Vean, a nivel federal, caray, ¿dónde están las 200? Ahí está el texto y existe el original, a nivel federal. A nivel de los estados, 5 mujeres. Es más, deberíamos de abogar por los hombres, porque son 127, y no todos con una relación directamente por el aborto. Sorprendente, 5 mujeres a nivel de los estados. Vaya, ni siquiera son 200. Y 200, obviamente, no porque sean pocas, no queremos que haya, la verdad no quisiéramos que las mujeres estén en la cárcel, tampoco, ¿sí? Pero no es cierto de que hay cientos de mujeres en la cárcel por aborto. Entonces, otro mito, otro engaño.
Otro comentario. Conviene legalizar el aborto por el número de mujeres muertas por abortos clandestinos, que es otro argumento. Hay que promover el aborto para que no mueran más mujeres. Sí, de hecho, fue uno de los argumentos muy sólidos que en su momento se comentó cuando se autorizó la despenalización del aborto en la Ciudad de México. Pero bueno, vamos a analizar los datos. Los objetivos, obviamente todo esto viene pues desde la Organización Mundial de la Salud, donde se ha buscado reducir la tasa mundial de mortalidad materna, ¿sí?, a menos de 70 por cada 100. México ha ido disminuyendo su mortalidad materna. Mortalidad materna son mujeres que mueren durante el embarazo y en los primeros días, 40 días después del nacimiento de su bebé. Es mortalidad materna. ¿Sí? Hay algunos documentos en este sentido. Confamilia, Consejo Mexicano de la Familia, publicó, hizo un análisis en el 2016 y reportó el total de muertes de mujeres, ¿sí?, muertes por causa materna, ¿sí?, del total de muerte de mujeres, implica el 0.27% de las muertes de las mujeres. Hablando de muerte materna global, ¿sí? Y fueron 812 las mujeres que murieron por una condición materna. No estamos hablando por aborto, no, muerte materna en general. Por aborto implica el 0.03. En total, en ese año fueron 76. Repito, no queremos que ninguna mujer muera, ¿sí?, pero esas son las cifras. Nosotros tratamos de investigar hasta dónde esto realmente es cierto, ¿sí?, y coincidimos mucho con los datos de este consejo, porque hicimos un análisis del INEGI. Todos ustedes saben que la información del INEGI es pública, todos podemos tener acceso a esta información y nosotros de ahí la obtuvimos. Es algo que ustedes muy bien podrían reproducir. Si ustedes dijeran, no, yo no le creo al doctor, lo voy a investigar yo. Bueno, pues métanse a los datos y nos tiene que dar exactamente el mismo número porque así, pues así está la información. Investigamos, buscamos algunas variables sobre las causas de las muertes maternas por aborto, pero aquí hicimos una separación. Buscamos esas muertes maternas, pero tratamos de separar aquellas que tenían una explicación médica y aquellas que no tenían una explicación como tal. De tal forma que las que tenían una explicación médica las colocamos como muertes maternas por aborto espontáneo, por aquel aborto que ocurre. ¿Por qué? Pues porque tuviste un embarazo ectópico, todos hemos oído hablar del embarazo que se forma fuera de la trompa, pues eso no es una condición provocada, ¿sí? Embarazo molar, que se forma un tejido anormal de la placenta y que, bueno, pues eso es algo que lamentablemente culmina en aborto, ¿sí? Cuando empezó a crecer el bebecito, 7, 8 semanas y dejó de latir. Eso seguramente todos lo hemos vivido de una manera cercana acá, ¿sí? Esas son causas médicas que no están relacionadas con un aborto provocado. Y pusimos del otro lado las causas provocadas, intento fallido de aborto, ¿sí? Aborto médico, hoy en día el aborto médico se llama aquella condición en la que llega la chica, solicita el medicamento y se le administra, así se llama, ¿sí? Entonces los separamos, a modo de realmente investigar primero cuáles aquellas mujeres tuvieron muerte por aborto en general, ¿sí?, en la Ciudad de México y a nivel nacional. Vean, a nivel nacional desde el 2002 y hasta el 2017, en promedio fueron 33 mujeres las que mueren por año a nivel nacional por aborto, ¿sí? Ya separando esta connotación de
espontáneo como provocado. Por lo tanto, pues son menos mujeres las que mueren por aborto provocado. Y 4.1 en el Distrito Federal en promedio. Con esto pues les queda clara la idea, dirían, bueno, pues ok, esos son los datos. Pero ¿qué es lo que nos dicen? ¿Sí? El Instituto Guttmacher, se realizan alrededor de 1 millón de abortos inducidos cada año. Y comentan acá, 36% de las mujeres que han tenido aborto clandestino tuvieron complicaciones que requirieron tratamiento médico. O sea, de 1 millón, 36% presentaron complicaciones, o sea, 360,000, ¿no? Se estima que 25% de ellas no recibieron la atención que necesitaban y murieron. De estas 360,000, el 25% es 90,000. Por lo tanto, 90,000 murieron en el 2009, según el instituto. Lo comparamos con nuestros datos, 90,000 contra 25. Obvio, te ponen esos datos y ¿qué dices? No, esto es una barbaridad, 90,000 mujeres muertas. No, pues eso sí es un problema gravísimo. Cuando estamos hablando de que son 25. Pero es una manera de manipular las cifras. ¿Quieren otro más bonito? Miren, 700,000 mujeres por abortos en México. Sí, muertes, ¿sí? Del 2007 al 2017 fue esta la publicación. Comparamos con el INEGI, 700,000 contra 326. Ahí están los números. Otra institución, igual, reportando lo mismo en el 2006, que esto fue un elemento que utilizaron para el proceso de la despenalización en México, reportaban 1,500 cuando eran 35. Obviamente se nos hablan de miles, ¿sí? Y bueno, decimos, este es un problema gravísimo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Que aplicaron la ley, se despenalizó el aborto en la Ciudad de México, y ahora pues vamos a ver el impacto que tiene esta ley en la mortalidad materna en México. Más números. Variables. Cuando nosotros hacemos un análisis de regresión lineal, quiere decir que estamos midiendo qué tanto está ocurriendo una enfermedad en función de su disminución o en función de que va aumentando. ¿Cuál es el impacto de las medidas de sanidad que estamos haciendo para curar un problema en cierta forma? Si va aumentando, quiere decir que a pesar de nuestras medidas, el problema sigue aumentando. Como a lo mejor lo que ahorita está pasando con el dengue, como que ya había bajado y ahorita otra vez está despuntando, ¿sí? Estaríamos hablando de que tiene una regresión positiva, no buena, que va hacia arriba, ¿sí? Y cuando va disminuyendo, quiere decir que va bajando el problema, ¿de acuerdo? Y neutro es que se mantiene estable, ¿verdad? Cuando hablamos de la mortalidad materna en general, mortalidad materna general, desde el 2002 al 2017, vemos cómo la mortalidad materna va disminuyendo, ¿sí? En estadística, cuando esto se mide, un valor muy importante es este, de 0.87. Mientras más cercano a 1, quiere decir que la tendencia va siendo muy clara, muy objetiva, contundente, ¿sí? Cuando va siendo menos alejada a 1, quiere decir que la tendencia no es tan clara, ¿sí? Pero bueno, aquí vemos una tendencia bastante aceptable de que va disminuyendo la mortalidad en general. Pero ¿qué pasa en la Ciudad de México? La tendencia hacia la disminución, aunque a pesar que va disminuyendo, no es tan contundente en la Ciudad de México. Y eso nos llamó mucho la atención. Dijimos, bueno, a ver, ¿cómo? Y es donde está despenalizado. Dijimos, bueno, pues vamos a analizar cuáles pueden ser las variables que están impactando, porque es mortalidad general, no por aborto.
Entonces vamos a ver por aborto. Vean, a nivel nacional, y aquí después le vamos a quitar el DF para compararlo, pero bueno, así lo tenemos. A nivel nacional, vean cómo la tendencia por aborto a disminución va bajando de mortalidad por aborto, nivel nacional. Pero cuando valoramos Ciudad de México, miren, pareciera que va para arriba, pero es apenas 0.1, pero la tendencia la podríamos decir que es neutra. O sea, cuando a nivel nacional va bajando, en México, la Ciudad de México, se neutralizó. Ese es el impacto que está teniendo. Y eso es lo que pasaría a nivel nacional si es que se despenalizara el aborto a nivel nacional. Se va a detener la mortalidad de mujeres por aborto. No queremos que muera ninguna, no queremos, ¿sí? Pero lejos de seguir disminuyendo, se va a detener esa disminución. Y esto lo vamos a corroborar con otros datos. Pero esto es muy interesante. Dicen, el aborto es una de las principales causas de muerte materna. Hay quien dice que es la cuarta causa de muerte materna. Cuarta causa de muerte materna. Por lo tanto, hay que hacer algo por tratarlo de evitar, ¿sí? Otros datos en ese sentido. Gire, ¿sí? Pues también hace el mismo comentario en ese punto, ¿sí? 7.2%, la cuarta causa. Otros datos de una diputada que está promoviendo el aborto, ¿sí? Pues también habla de lo mismo. Tercera causa de muerte. Ahora, cuando nosotros ya hacemos el análisis con los datos del INEGI, ¿sí? Y haciendo esta separación de abortos espontáneos contra abortos provocados, ¿sí? En primera, la de aborto espontáneo es la séptima, no la cuarta. Y ya cuando nos vamos a abortos provocados, es la 12ª causa. O sea, no es la cuarta causa de muerte, es la 12ª. ¿Sí? Ahora, si nosotros tratamos de entender, esta tabla a lo mejor les cansa, pero estos datos, ¿sí?, los vamos a llevar a otra imagen para que les sea más fácil de entender. Pero lo que quiero hacer es un comparativo de la relación en porcentaje de muertes por aborto provocado contra espontáneo. O sea, ¿cuál es la relación? ¿Quién es más, menos? Tanto a nivel nacional como a nivel Ciudad de México. Y vean, a nivel nacional, la relación de espontáneo es 61 contra 38. 61% de espontáneos, muertes, y 38 provocados. Pero vean esa relación en la Ciudad de México, ¿sí? Acá hay un error, espérame, ahorita se los pongo aquí. La cosa es que de espontáneo, aquí está, 53 con 46. ¿Qué quiere decir? Que hay más provocados, muertes por provocados a nivel Ciudad de México que a nivel nacional. Y esto obviamente es por la implementación de la ley. O sea que lo que está pasando es que no está disminuyendo la mortalidad materna de mujeres y la relación aborto espontáneo con provocado está aumentando, la de provocado. ¿Sí? Otro argumento, aborto, un problema de salud pública. Muchas mujeres abortan. ¿Sí? Vamos a ver. Y nos dan estos datos, ¿no? 1 millón de abortos en este año, 2009. En este rango, 1 millón de abortos, 750,000 abortos, 1 millón, etcétera. O sea, una cantidad bárbara, ¿no?, de mujeres que están abortando. Es un problema de salud pública, ¿sí? La OMS registra más de 3 millones de abortos en sector salud de México. Vemos ese periodo y decimos, bueno, qué barbaridad, ¿sí?
Pero ya cuando analizamos el dato, vamos a analizarlo, vamos a ver esto. Estos datos están obtenidos de esta fuente, ¿sí? Y estamos hablando de que esta cifra está obtenida de esta fuente, del IPAS, ¿sí? Del periodo del 2000 al 2016. Esto pareciera ser al año, ¿no? O casi al día, ¿no? Pero es en este rango de tiempo. 3.413.000, así el dato exacto. Un promedio anual de 200.000. Si nosotros, ya entendiendo la relación que existe entre el total de abortos a nivel nacional, ¿sí? Que es provocados 38% y espontáneos 61%, hablaríamos de que los provocados serían 1.300.000. ¿Tanto me van siguiendo? ¿Sí? Porque están hablando de abortos. ¿De acuerdo? Ahora, estos abortos anuales, si lo analizamos, 76.000 contra 124.000. Sin embargo, nosotros dije, bueno, vamos a investigar el origen de la fuente, o sea, porque esto lo dice la OMS, un organismo internacional. Bueno, pues esta es la realidad, son un total de 3.400.000, ok, 1.300.000 provocados y espontáneos. Vamos a buscar en la Secretaría de Salud la información. ¿Cuál fue la sorpresa? ¿Sí? Que nada más llegan los datos hasta el 2007. Hasta ahí, ya no hay más. No, créanme que le buscamos de 1000 formas para obtener la información, 2008, 2009, y hacer una sumatoria para tratar de tener toda la información, pero hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos. Está, pues no sé, se la robó un extraterrestre, vaya a saber qué. Pero tratamos de hacer la numerología para tratar de hacer la inferencia y hacer un estimado, ¿sí? A ver, si nosotros hablamos de que del 2000 al 2007, según lo que reporta la Secretaría de Salud, son número de abortos 687.000, los que ellos reportan, esto está tomado de la tabla, esa pueden encontrar, 687. Y estamos hablando de que según la OMS son 3.400.000, estaríamos hablando de que el 2008 al 2016 son 2.725.000, es una simple resta, ¿de acuerdo? La media anual de 85.000 a 302.000. Si esto lo ponemos en una tabla, aquí el importante dato es la media anual, no el número, ¿sí? 687.000 en este periodo, y en este periodo 208 a 2016, 2008 a 2016, 2.700.000. Pero vean la media. La media anual era de 85.000 y aumentó a 302.000. ¿Por qué creen que lo habrán quitado la información? ¿Qué, no les llama la atención 2007, 2008, que es el parteaguas? Aumentó la cifra de abortos. Miren, aquí nuevamente, ¿sí? Si esto lo pasamos en relación a abortos provocados espontáneos, pues aquí están, ¿sí? Los provocados. 27.000 anuales, 96.000 anuales. No estamos hablando de millones, ¿sí? Pero lo que sí podemos decir es que a partir de la despenalización del aborto a nivel Distrito Federal, aumentó el número de abortos, ¿sí? A nivel nacional. 5 minutos, sí me va a dar tiempo. Impresionante, ¿no? Pues por eso no le encontramos para dónde, y vaya que le buscamos, créanme, pero les reto a ver si alguien tiene la información, pues estaría bueno la pueda conseguir, pero nosotros no pudimos. Otro dato, dicen, interrupción legal del embarazo, que es el organismo que hace este trabajo de la realización de los abortos en la Ciudad de México, sacaron un gran pronunciamiento de que ley cumple 10 años sin muerte por aborto, ¿sí? Después de 10 años.
con la muerte, obviamente, de 212,000 seres humanos, porque fueron el número de abortos que se realizó, ¿sí? Pero reportaron 0 muertes. Si nos vamos a las cifras del INEGI de muertes por aborto en el Distrito Federal en ese periodo, en ese rango, fueron 42. Ahí están. Ay, no, pero es que eso es otra institución. Bueno, lo mismo pasó en Estados Unidos. Miren, en el 73 se aprobó el aborto. Sucedió una situación interesante en 1989, donde reportaron lo mismo, no muertes, ¿sí? Y en ese mismo año ocurrieron 4 muertes en ese pequeño estado, ¿sí? Esto fue en los registros de Maryland, 4 muertes. Y en ese mismo año la CDC solo reportó a nivel nacional en Estados Unidos solo 12 muertes. Y los casos, las mujeres pues tienen nombre y apellido, ¿sí? Están aquí. Estas fueron las mujeres que... Aquí están las causas. Me voy a ir un poquito más rápido por el tiempo, pero pues perforación, una mujer que quedó cuadriplégica y después murió. Aquí no especifican, pero bueno, fueron 4 cuando reportaron 0. ¿Sí? O sea, las mujeres mueren. Ahora, no mueren tantas, no mueren miles, pero sí mueren. Pero que no nos digan que son miles, ni que tampoco nos digan que nadie se muere. O sea, hay que decir la verdad, ¿de acuerdo? Y aquí vienen otros aspectos relacionados que no tienen una condición directa con cifras de aborto, pero sí es importante entender. En un estudio que hicieron, en un comparativo entre aquellas mujeres que tenían aborto y aquellas que tenían parto, se encontró que las que tienen aborto tienen un riesgo de más de 4 veces de tener homicidio, suicidio, accidentes, drogas y violencia. Y las que tienen parto tienen un factor protector. Esto en estadística, cuando hablamos de riesgos, si es mayor de 1 es riesgo, si es menor de 1 es protección. Protección, 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 protección. Suicidio, homicidio, accidentes, drogas. Estamos viviendo en nuestro país. Homicidio, suicidio, accidentes, drogas, violencia. Y aquí les voy a traer ahora sí que es la cereza del pastel, para que se vayan con la idea. Miren, defunciones femeninas en México por presunción de homicidio. Miren cómo va. Iba disminuyendo y de repente está aumentando. Año, ándenles. Hay que hacer algo. Imagínense esto a nivel nacional y esto que está pasando en un solo estado, que bueno, es muy grande, el Distrito Federal, de Ciudad de México, ¿verdad? Unos chilenos nos vinieron el favor a estudiar qué pasa en México. Nosotros no lo podemos hacer en 32 estados de la República y encontraron cuáles son los factores que realmente condicionan la mortalidad materna en el país. Escolaridad de la mujer, atención de obstétrica de emergencia, cuidado prenatal, agua potable, drenaje, embarazos de alto riesgo, violencia contra la mujer, fecundidad y postergación de la maternidad. ¿Dónde nos han dicho aborto? Estos son los problemas de México. Esto es lo que tenemos que atender y no andar legislando, favoreciendo la muerte de miles de seres humanos con este tipo de argumentillos absurdos que no tienen ningún sentido, que no tienen una solidez científica, pero que sí, lamentablemente, nos están viendo la cara con esto.